Y si te dijera que las arañas más aterradoras del mundo no solo existen, sino que algunas podrían estar más cerca de lo que crees. Desde colosales cazadoras venenosas hasta invasiones masivas, hoy exploramos los encuentros más espeluznantes con arañas. Número 26. Araña de trampilla. Imagina caminar por el bosque y, de repente, encontrarte con un objeto peculiar parecido a una puerta en el suelo. La curiosidad te vence y la golpeas con un palo. De repente, una araña salta. Es una trampilla. Estos maestros arquitectos del mundo de las arañas construyen ingeniosos refugios en el suelo. Sus casas, revestidas de seda, tienen un túnel vertical que conduce a una cámara donde reside la araña. Pero esta no es una puerta cualquiera. Es una trampilla. Las arañas de trampilla son depredadoras de emboscada. Esperan en sus refugios, sintiendo las vibraciones de insectos o pequeñas criaturas desprevenidas que pasan. Al menor movimiento, saltan y atrapan a su presa. Número 25. La bestia que acecha en la arena. No todos los cuentos del desierto tratan sobre calor y supervivencia. Algunas vienen arrastrándose sobre 8 patas peludas. En el tramo desértico, cerca del cruce del Río Verde en República Dominicana, una escena pacífica se convirtió rápidamente en un momento emocionante. Un grupo de turistas británicos disfrutaba del silencio en su jeep, hasta que algo enorme apareció crujiendo entre la hierba alta. De la nada, apareció una araña gigante, enorme, rápida y audaz. Los turistas entraron en pánico. Su vehículo no arrancaba, y la araña seguía avanzando, lenta pero intrépida, como si no tuviera intención de dar marcha atrás. Los expertos creen que la criatura podría haber sido la tarántula gigante de la Española. Presente solo en el Caribe, esta araña es conocida por su impresionante envergadura y su espeso pelaje colorido que brilla con la luz. Aunque no se sabe que estas tarántulas ataquen a los humanos, su tamaño por sí solo es suficiente para causar terror. Y en ese momento, atrapado en silencio con una araña monstruosa acercándose, el miedo se apoderó. Número 24. El cazador sin tela. Algunas criaturas no necesitan telarañas para aterrorizar. En lo profundo de cuevas y selvas tropicales vive una extraña criatura a menudo llamada araña de la leche. Pero no es realmente una araña, tampoco es un escorpión. National Geographic la describió una vez como una especie de araña con pinzas y dientes afilados. Esta peculiar cazadora es en realidad una araña látigo, y lo que puede hacer es asombroso. Investigadores curiosos colocaron una vez una araña látigo a 10 metros de su árbol natal para ver cómo reaccionaba. Para su sorpresa, la criatura encontró el camino de regreso sin problemas, usando solo su instinto y sus extremidades altamente sensibles. Estas criaturas son maestras de la supervivencia. En lugar de usar telarañas, confían en sus largas patas delanteras, similares a látigos, para detectar movimiento, encontrar alimento e incluso comunicarse. Pero su rasgo más aterrador es su forma de cazar. Con pinzas que parecen antenas, agarran a sus presas y las desgarran. Puede que no hilen seda, pero estos depredadores silenciosos dominan los lugares oscuros que llaman hogar. Número 23. El árbol que se arrastraba. No todos los bosques son pacíficos. Mientras caminaba por una zona boscosa en Guerrero, México, un hombre notó algo extraño. Un árbol parecía cubierto de una espesa capa de pelo gris. Pero no era un árbol cualquiera. Se acercó y lo tocó suavemente con una ramita. El pelo empezó a moverse. El árbol entero estaba cubierto de miles de arañas. Guerrero es una región conocida por sus montañas, bosques y clima cálido, perfecto para muchos tipos de arañas. La mayoría son inofensivas, pero algunas, como la viuda negra, pueden ser peligrosas. Estas arañas son expertas tejedoras. Construyen capas de telarañas que crecen con el tiempo, atrapando insectos y creando refugio en lugares donde se reúnen en grandes cantidades. Los árboles pueden ocultarse bajo una suave y sedosa manta de telaraña. Al principio parece tranquilo, hasta que todo empieza a moverse. Número 22. Cazador en la pierna. Sorpresa en una conferencia de prensa. En Queensland, Australia, un momento de atención nacional dio un giro inesperado. La ministra de Salud se encontraba de pie con seguridad en una conferencia de prensa, dirigiéndose a las cámaras, cuando ocurrió algo inesperado.
Mientras los periodistas escuchaban, sintió un hormigueo en la pierna. Pero en lugar de pánico, se mantuvo notablemente tranquila. Una enorme araña cazadora subía por su pierna, completamente imperturbable ante la gravedad del suceso. Con voz serena y un ligero dejo de preocupación, dijo: ¿Puede alguien quitarme esta araña? Bien, ¿puede alguien quitarme esa araña? Las personas a su alrededor reaccionaron con una mezcla de compasión y curiosidad. Por un momento, la conferencia de prensa giró en torno a la araña. Cuando alguien intervino para ayudar, la rápida y ágil araña cazadora se escabulló y desapareció. Esta invitada inesperada pudo haberle robado el protagonismo, pero también les recordó a todos lo comunes e impredecibles que pueden ser los encuentros con arañas en Australia. El monstruo de la esquina. Una habitación silenciosa se convirtió en una pesadilla. Una persona entró en su habitación y se quedó paralizada. Una sombra oscura se movía por la pared. Al principio parecía una película de terror, pero luego la vieron con claridad. Número 21. Una araña gigante en un rincón. Y no era una araña cualquiera. Era del tamaño de un perro, con patas largas y extendidas como ramas de árbol. Los habitantes de Trinidad y Tobago la llaman la araña «sal de tu casa». Y con razón. Muchos dicen que una sola mirada basta para hacer las maletas e irse. Esta araña es en realidad la tarántula de Trinidad, de la familia de las tejedoras de orbes. Su aspecto espeluznante no es lo único que impacta a la gente. Estas arañas son expertas cazadoras. Tejen telarañas cónicas para atrapar insectos voladores y una vez que atacan, es rápido y definitivo. Un estallido de seda, un mordisco fuerte y la comida está lista. Incluso los más valientes se lo pensarían 2 veces antes de enfrentarse a este gigante. Número 20. Solos, atrapados con una araña. Imagínense esto. Vas conduciendo, camino a una fiesta de cumpleaños, disfrutando del viaje hasta que ¡zas! La escena empeora. En un video, una familia en Australia conduce cuando uno de ellos ve algo horrible arrastrándose dentro de su auto. El pánico se apodera de ellos al instante. Los gritos llenan el aire al darse cuenta de que están atrapados en su peor pesadilla. Una araña enorme acecha en el pequeño espacio. ¿Te imaginas el terror? Pero no se detiene ahí. En otro caso, una mujer australiana conduce sola a casa, concentrada en la carretera. De repente, ve algo moverse con el rabillo del ojo. No se detiene, ni hablar. Paralizada por el miedo, su corazón se acelera al darse cuenta de que en el techo de su auto está la araña más grande y aterradora que jamás ha visto. Durante 20 minutos sigue conduciendo, paralizada por el terror, mientras su inoportuna pasajera deambula libremente sobre ella. El miedo de no saber dónde aterrizará la araña a continuación, insoportable. Tengo mucho miedo. Literalmente, solo estoy conduciendo. Bueno, por favor, no entres. Por favor, no entres. ¿Qué harías? ¿Parar y arriesgarte a que te suba encima? Seguir conduciendo presa del pánico. De cualquier manera, suena como una pesadilla sacada de una película de terror. Número 19. Arañas en el cuerpo. Tom Buchanan, un niño australiano, fue noticia en 2005 por establecer un récord increíble: la mayor cantidad de arañas en su cuerpo. Mientras que a la mayoría de la gente nunca se le ocurriría dejarse arrastrar por arañas, Tom permitió voluntariamente que 125 arañas caminaran sobre él, lo que le valió un lugar en el libro Guinness de los récords. Pero el récord de Tom no fue la única hazaña escalofriante. Daniel Jovanovski fue aún más lejos. Dejó que 200 tarántulas rosadas chilenas se arrastraran sobre su cuerpo durante 30 segundos en la televisión italiana. Esta increíble proeza tuvo lugar en el programa Lost of Day Record, conocido por presentar intentos extremos de récord. No fue solo una prueba de valentía, sino una fascinante mirada a lo lejos que llegan algunas personas por la fama. ¿Intentarías alguna vez algo así? Número 18. Araña madre gigante. Un hombre australiano simplemente intentaba encontrar el interruptor de la luz cuando accidentalmente se topó con un aterrador descubrimiento: un nido de arañas cazadoras. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que yacía detrás del nido. Una araña madre gigante, probablemente protegiendo a sus crías.
A diferencia de la mayoría de las arañas que construyen sus nidos en lugares tradicionales, estas arañas prefieren esconderse en lugares inusuales como paredes, marcos de puertas y superficies naturales como corteza de árboles, hojas o rocas. A veces incluso utilizan estructuras artificiales. Después de poner los huevos, la hembra permanece cerca del saco, protegiéndolo ferozmente de cualquier amenaza, incluidos los humanos. Lo peor es que, una vez que las crías de araña nacen, se dispersan, encontrando cada una su propio escondite y terreno de caza. ¿Te atreverías a acercarte a esta aterradora escena? Número 17. Araña rusa. En este inquietante video, un grupo de personas en un paseo en barco por Samara, Rusia, se topan con algo realmente escalofriante. Samara se encuentra a casi 1000 kilómetros al este de Moscú, donde el río Samara se une al río Volga, el más largo de Europa. Al acercarse a un puente, se encuentran con una araña mutante descansando en el borde de unos inquietantes 2 metros de largo. Aunque no se sabe con certeza si la araña es real, imagina encontrarte con una criatura así por la noche. Con la luz tenue, podría parecer algo de otro mundo. Mientras continúan su viaje, el grupo se da cuenta de que hay más arañas gigantes acechando en el puente. Para cualquiera que le tenga miedo a las arañas, este es un momento inolvidable. El Parque Australiano de Reptiles. Número 16. Araña de ordeño. Es conocida por su programa de ordeño de veneno, un proceso que consiste en extraer cuidadosamente el veneno de las arañas en un entorno controlado. Para ello, los expertos estimulan suavemente los colmillos de la araña, liberando el veneno y recogiéndolo para su posterior uso. Este veneno es esencial para producir antídotos, que contienen anticuerpos específicos que neutralizan sus efectos nocivos. Administrados a una persona mordida por una araña o serpiente venenosa, estos antídotos pueden salvarle la vida. Aunque ordeñar a estas peligrosas criaturas pueda parecer extraño, es crucial para salvar vidas. Cada gota de veneno recolectada ayuda a producir el antídoto vital que se utiliza en emergencias. Número 15. Araña devoradora de aves. En este video vemos a una araña devoradora de aves gigante en la selva amazónica devorando una zarigüeya. Si bien es muy poco probable que las arañas se alimenten de criaturas tan grandes como las zarigüeyas, dado el tamaño típico de sus presas, este momento es excepcionalmente raro. Arañas como estas cazan principalmente insectos, arañas más pequeñas y a veces pequeños vertebrados como lagartijas, aves y roedores. Hay casos documentados de estas arañas capturando presas tan grandes como ratas marsupiales en la Amazonia. Este momento en particular muestra cómo la araña domina y consume a sus raras presas. Estas arañas están muy adaptadas a su entorno, con estrategias de caza únicas que les ayudan a atrapar a sus presas. Pueden alcanzar una longitud corporal de hasta 10 cm, con una envergadura de patas de hasta 28 centímetros. Número 14. Papi piernas largas. Así que, si alguna vez te adentras en la selva amazónica, mantén los ojos bien abiertos. Nunca se sabe con qué criatura increíble te puedes encontrar. David Wick y sus hijos estaban explorando el bosque cuando se toparon con un gran nido de arañas de patas largas. Estas arañas son fácilmente reconocibles por sus delicadas y delgadas patas, que a menudo son mucho más largas que sus cuerpos. Aquí tienes un dato tranquilizador. Los dinosaurios patas largas carecen de glándulas venenosas y utilizan principalmente sus largas patas para detectar su entorno y capturar presas arrojándolas al suelo. A pesar de su aspecto espeluznante, estas arañas son inofensivas para los humanos y no pueden morder ni causar daño. Número 13. Viuda negra. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuánto dinero costaría meter la mano en un nido de arañas viudas negras? Era un día normal para Jackson Lenders, escritor del New York Times, hasta que un encuentro con una araña viuda negra lo cambió todo. El incidente comenzó cuando se puso la bota, sin saber que un huésped indeseado se escondía dentro. Describió la picadura como sutil, solo un pellizco, pero las consecuencias fueron mucho más graves. Antes de darse cuenta, estaba en silla de ruedas camino a urgencias, su cuerpo reaccionando al veneno neurotóxico que se extendía por sus venas. No era una araña cualquiera.
Era una araña viuda negra del sur conocida por su potente veneno. Una picadura de esta araña no es cosa de risa. El veneno, una mezcla de varias toxinas, ataca el sistema nervioso, provocando diversos síntomas. Si vive en una zona donde se encuentran estas arañas, revise siempre sus zapatos antes de ponérselos. Número 12. Jabofofi, la legendaria araña gigante. En las profundidades de las selvas tropicales de la República del Congo acecha una leyenda que hiela los huesos incluso a los exploradores más valientes. Se trata de la Jabofofi, también conocida como la araña gigante congoleña o la araña fósil viviente. Se dice que es más grande que un humano adulto y que esta criatura mide aproximadamente 1,8 metros de envergadura. Su nombre proviene del idioma local Impuedos y significa araña gigante. Un nombre apropiado para algo que parece salido de una película de terror. Historias transmitidas de generación en generación cuentan cómo los Hopoi tejían enormes redes entre los árboles, tan fuertes que podían atrapar pequeños animales como aves y mamíferos. Testigos oculares la describen como muy agresiva, atacando en la oscuridad y desapareciendo antes del amanecer. Número 11. Arañas cazadoras. ¿Pero es real este aterrador depredador? ¿O es solo un antiguo mito que se contaba alrededor de las fogatas para evitar que la gente se adentrara demasiado en la selva? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que no es más que folclore. Otros creen que algo sigue ahí fuera, escondido entre las sombras y los árboles. ¿Qué certeza hay? La sola idea de la Hautpoi es suficiente para ponerte los pelos de punta. Una masa de arañas cazadoras cuando el dormitorio se convierte en una pesadilla. Imagina entrar en tu habitación y quedarte congelado. No porque alguien haya entrado, sino porque el techo está cubierto de chinches. Eso le pasó a una familia en Australia que descubrió que su habitación se había convertido en la guardería perfecta para un enjambre de arañas cazadoras. Las paredes, el techo, incluso las esquinas de los muebles estaban cubiertas de crías, todas recién nacidas y pegadas a su madre. Una araña enorme cuidando tranquilamente a sus crías. Creo que era la cría de la araña cazadora. No estoy seguro. Parecía más una escena de una película de terror que una casa de barrio. Pero aquí está el giro inesperado. A pesar del miedo que infunden en muchos, las arañas cazadoras no son agresivas, no buscan a los humanos, y su presencia mantiene a raya a otras plagas como moscas y cucarachas. Número 10. El guardián de ventanas del tamaño de un gato. Ahora imagina llegar a casa después de una noche relajante y ser recibido por una araña en la ventana tan grande como tu gato. Eso fue exactamente lo que le pasó a una pareja australiana. Incluso su intrépido felino, normalmente el cazador de la casa, retrocedió sorprendido. La araña era una cazadora adulta, con las patas extendidas sobre el cristal, reclamando la ventana como un trono. Las arañas cazadoras son rápidas, pueden trepar paredes como profesionales y parecen aparecer de la nada. 50, 60. Pero entonces ella dice, mira en la otra esquina. Pero en Australia no siempre se les teme. Conocidas como arañas de la muda o arañas de jardín, muchos las consideran de buena suerte. Se alimentan de insectos dañinos, no piden nada a cambio y por lo general solo quieren un rincón oscuro al que llamar hogar. Aún así, cuando tu compañero de piso parece una decoración de Halloween hecha realidad, la suerte puede ser lo último en lo que piensas. Número 9. El gran escape de la tarántula. En este escalofriante video, el youtuber Whitey Exotics, conocido por su gran pasión por los animales exóticos, se enfrenta a uno de sus retos más estresantes. Especializado en tarántulas, reptiles y otros invertebrados, Whitey conoce bien a las criaturas peligrosas. Pero esta vez, la situación da un giro aterrador. Una tarántula venenosa, una de las arañas más peligrosas del mundo, se ha escapado de su jaula y ahora anda suelta en su habitación. Con pulso firme y la mente despejada, Whitey trae un recipiente e intenta capturar con cuidado a la arácnida rebelde. Miren lo grande que es. Vale, pero como era de esperar, no es tarea fácil. La tensión aumenta a medida que Whitey se acerca con cautela, sabiendo que el veneno de la araña podría tener graves consecuencias. Es un momento tenso. ¿Logrará capturar a la criatura de forma segura?
Tendrán que verlo para descubrir si logra asegurarla sin incidentes. Número 8. La araña gigante de tierra. En este inquietante video, un hombre sostiene una cámara, observando un agujero oscuro en el suelo. Lo que captura es suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Dentro del agujero hay una criatura enorme y aterradora. El tamaño por sí solo es suficiente para hacerte preguntar cuántas arañas más, o lo que sea, podrían estar acechando bajo la superficie. En un momento dado, el hombre intenta tocar con cautela a la criatura. Esta retrocede lentamente. Para aumentar el misterio, algunos espectadores en los comentarios argumentan que no es una araña en absoluto. Sugieren que podría ser un cangrejo de los cocoteros, el artrópodo terrestre más grande del mundo. Encontrados en islas de los océanos Índico y Pacífico, incluyendo lugares como Australia y Filipinas, estos cangrejos pueden alcanzar tamaños impresionantes. Número 7. La araña trepadora gigante de Rusia. Una mañana de julio de 2014, un hombre en Rusia se llevó el susto de su vida. Al mirar por la ventana, vio algo enorme subiendo por el lateral de un edificio. Una araña, pero no una araña cualquiera. Esta era del tamaño de una furgoneta. Agarró su cámara y capturó imágenes que parecen más ciencia ficción que realidad. Los enormes arácnidos escalaron el muro de hormigón con una facilidad inquietante, dejando a los espectadores preguntándose: ¿era una broma? ¿Una ingeniosa animación? ¿O algo más? Esto desató conversaciones sobre las arañas prehistóricas, criaturas que una vez vagaron por la Tierra con tamaños corporales mucho mayores que los que vemos hoy. En aquel entonces, los altos niveles de oxígeno y la abundancia de presas hicieron posible la existencia de estos gigantes. Si una araña como esa regresara hoy, ¿qué comería? ¿Pájaros? ¿Perros? ¿Automóviles? Si bien esta filmación probablemente pertenece al ámbito de las artimañas digitales, despierta un miedo y una fascinación muy reales por lo que la naturaleza podría estar ocultando. Número 6. El reinado de los arácnidos en Brasil. Si busca una historia de terror real, no busque más. Espírito Santo do Dourado, un pueblo brasileño que ha presenciado un fenómeno inquietante. Arañas llenando el cielo y cayendo sobre residentes desprevenidos. Esta inquietante imagen, capturada en video, muestra enormes puntos negros descendiendo del cielo, creando la ilusión de una nube de arácnidos viva y en movimiento. Estas arañas pertenecen a la especie Parawixia bistriata, una araña tejedora de orbes con una notable capacidad para tejer telarañas casi invisibles. Sus telarañas son tan finas que parecen flotar en el aire en lugar de caer desde arriba. Aunque este espectáculo pueda parecer una pesadilla, estas arañas simplemente realizan su comportamiento habitual, tejiendo elaboradas telarañas a gran altura para atrapar a sus presas. A pesar de lo aterrador del espectáculo, no representan ningún peligro para los humanos. Su veneno es inofensivo y son conocidas por su naturaleza social, reuniéndose a menudo en postes de teléfono para tejer sus intrincadas telarañas. Aunque el espectáculo podría ser escalofriante, estas arañas son más una maravilla natural que una amenaza real. Aún así, imagínese mirar hacia arriba y ver un cielo lleno de arañas. Número 5. La araña de tela en embudo. Hércules. En Australia, en 2020, se realizó un descubrimiento notable. La araña de tela en embudo más grande jamás registrada, bautizada como Hércules por los cuidadores del Parque Australiano de Reptiles, cerca de Sydney. La más grande. Este es el que acaban de nombrar. Este es uno que llevaste al museo. El Museo Australiano muestra este arácnido gigante, aunque no colosal, de 7,9, con una longitud de pie a pie, sigue siendo un gigante en el mundo de las arañas de tela en embudo. El descubrimiento de Hércules formó parte de un esfuerzo comunitario para animar a la gente a capturar arañas de tela en embudo para la extracción de veneno, crucial para producir un antiveneno que salva vidas. El veneno del macho produce un antiveneno de mayor calidad. El veneno recolectado de estas arañas ayuda a salvar alrededor de 300 vidas al año. La contribución de Hércules por sí sola fue suficiente para proporcionar suficiente veneno para salvar varias vidas. Normalmente, las arañas de tela en embudo de Sydney miden entre 1 y 5 cm de largo, siendo las hembras más grandes que los machos.
Aunque son menos venenosas, estas arañas se encuentran comúnmente en zonas boscosas y jardines suburbanos de Sydney, extendiéndose hasta Newcastle en el norte y las montañas azules al oeste. Número 4. El drama familiar de las arañas lobo. Las arañas lobo, espeluznantes, de patas largas y omnipresentes, están lejos de ser un arácnido común. Con más de 2000 especies repartidas por todo el mundo, estas arañas son conocidas por su extraña e intensa dinámica familiar. Tomemos como ejemplo la forma en que las madres arañas lobo cuidan a sus crías. Una vez que las crías nacen, se suben inmediatamente al lomo de su madre, aferrándose a ella como un ejército de pequeños autoestopistas. Las arañas jóvenes no se van hasta que mudan, lo que significa que el lomo de la madre se convierte en su hogar temporal. Si bien puede parecer un arreglo familiar conmovedor, no es tan dulce como suena. A medida que las crías crecen, finalmente se van, a veces abandonando a su madre después de que ésta haya perdido hasta el 30% de su peso corporal. Y la cosa se pone más escalofriante. Las arañas lobo son resistentes supervivientes que se abren paso en cuevas, madrigueras e incluso en hogares humanos. Sus enormes patas, que a veces alcanzan los 5 centímetros, son una característica icónica, convirtiéndolas en una de las arañas más conocidas y temidas. Esa es la araña lobo más grande que he visto. A menudo se refugian en casas humanas, convirtiéndose en nuestras silenciosas compañeras. Si bien su presencia podría ayudar a reducir la presencia de artrópodos más peligrosos, muchas personas preferirían prescindir de su compañía. Sus intrincados instintos de supervivencia se extienden incluso a sus disputas territoriales, donde los duelos entre arañas son comunes sin mordeduras ni telarañas. Pero al final, la supervivencia de estas criaturas esbeltas tiene un precio, ya que están listas para luchar e incluso matar a sus congéneres si es necesario. Número 3. Arañas marinas. Las criaturas más espeluznantes del océano. ¿Crees que puedes escapar de ellas nadando? Piénsalo de nuevo. En las profundidades de las olas, las arañas marinas acechan, listas para infundirte un nuevo nivel de miedo. Con más de 1200 especies de estos arácnidos acuáticos, descubrirás que no todas son tan inofensivas como las que podrías encontrar en aguas poco profundas. Sin embargo, en las profundidades del océano, las cosas se ponen raras. Algunas arañas marinas tienen patas de hasta 50 centímetros de envergadura. Pero eso es solo el principio. A diferencia de sus primos terrestres, estas criaturas tienen estructuras corporales peculiares. Sus intestinos no están confinados en el cuerpo, se extienden a lo largo de sus patas. Así es, digieren la comida en sus extremidades. Esta singularidad por sí sola hace que las arañas marinas destaquen aún más en el reino animal. Las arañas marinas no respiran como la mayoría de los animales. Usan sus patas para absorber oxígeno mediante orificios especializados en las puntas de sus extremidades. Este proceso, combinado con su sistema digestivo único, permite que el oxígeno circule por sus cuerpos. Es como si la madre naturaleza hubiera diseñado a estas criaturas para ser lo más inquietantes posible. ¿La buena noticia? A pesar de su aterradora apariencia y extraña fisiología, las arañas marinas no atacan a los humanos. Así que no hay que preocuparse por una escena de ciencia ficción donde una araña gigante te envuelva en sus patas. Pero incluso sin la amenaza de ser tragado, nadar con estas criaturas sigue siendo un escalofriante recordatorio de que algunos arácnidos no conocen límites. Número 2. La pesadilla de las arañas. Es el tipo de pesadilla que muchos temen, la posibilidad de ser atacado mientras duermen. Para los niños podrían ser monstruos imaginarios, pero para los adultos suele involucrar arañas. Entiendo por qué mucha gente duda en IR de campamento, sin saber qué tipo de monstruo del bosque podría caer de los árboles por la noche. Pero ¿y si ese terror ataca incluso en casa? Tomemos esta historia, por ejemplo. Una niña pequeña, profundamente dormida en su cama, ignoraba por completo que una araña gigante y aterradora colgaba justo encima de ella. La criatura, probablemente inconsciente del terror que estaba a punto de infligir, descendió en una telaraña desde el techo justo encima de su cabeza. Solo imaginarla le da escalofríos. ¿Y si algo saliera mal? Por suerte, en este caso, nada salió mal.
La niña salió ilesa, pero el horror del momento quedó grabado en video. Esperemos que sus padres nunca le muestren las imágenes. De lo contrario, podría acabar con un miedo a los arácnidos de por vida, conocido como aracnofobia. A veces es mejor no saber qué acecha justo encima de tu cabeza cuando descansas. La inesperada Charlotte, la araña cazadora. Muchos niños sueñan con tener una mascota, generalmente un gato o un perro. Pero si su deseo no se cumple, pueden recurrir a adoptar un perro callejero. Sin embargo, esta historia lleva ese concepto a un nivel completamente nuevo, y se trata de una mascota muy inusual. Un hombre australiano notó que una araña cazadora gigante se instalaba en su casa. En lugar de llamar a control de plagas o encargarse del problema él mismo, hizo algo inesperado. Decidió dejar que la araña se quedara. El hombre la llamó Charlotte y la dejó vivir en su casa. En el transcurso de un año, Charlotte creció hasta alcanzar un tamaño increíble, convirtiéndose en una figura habitual en la casa. Si bien a la mayoría de la gente le horrorizaría ver un arácnido tan gigante viviendo bajo su techo, la familia del hombre encontró consuelo al saber que Charlotte ayudaba a mantener la casa libre de cucarachas y otras plagas indeseadas. Así que, aunque Charlotte no fuera la típica mascota que muchos pedirían, sin duda se ganó su lugar al proporcionar un método de control de plagas muy inusual. La batalla con el invitado no deseado. Número 1. El fiasco de la araña. En esta historia, las cosas dieron un giro dramático cuando una pequeña araña inofensiva apareció en la casa de alguien. Sin embargo, el hombre de la casa no pudo soportar verla, y lo que siguió fue un caos absoluto. En cuanto vio la araña, cundió el pánico. La situación se volvió tan intensa que afirmó que no viviría en la casa hasta que la araña desapareciera. ¡Guau! ¡Es enorme! En un extraño giro, incluso recurrió a vivir en la cómoda para evitar cualquier posible contacto con la malvada criatura. Para intentar controlar la situación, el hombre roció algo sobre la araña, esperando que se debilitara. Sin embargo, el rociado pareció tener el efecto contrario. La araña, probablemente más furiosa que nunca, saltó hacia el hombre con sorprendente agilidad y energía. ¿Cómo podía una araña ser tan poderosa? Bueno, ese es el misterio del mundo arácnido. Sus rápidos movimientos y comportamiento impredecible pueden paralizar de miedo incluso al más valiente. Ahora, después de este pequeño susto, pasemos a algo mucho más fascinante. Algunas de las arañas más raras y hermosas del mundo. Nos vemos en el próximo video.